se abre la sesión. Señor Ya. secretario, la cuenta. Sí, la cuenta. La Secretaría de la Comisión ha recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una comunicación de la directiva del Colegio de Secretarios Abogados de Policía Local, mediante la cual solicitan que la Comisión ponga en tabla el proyecto de ley que modifica la Ley 15.231 sobre organización y atribución de los juzgados de policía local para incluir a los secretarios abogados titulares en la conformación de ternas para la designación de jueces en estos tribunales. Corresponde al boletín 11.475-07. Dicho proyecto se encuentra radicado en la comisión desde finales del año 2018. Asimismo, solicitan exponer en una de las sesiones en que la comisión conozca la referida iniciativa. La segunda comunicación es de los abogados, señores Alejandro Vergara y Gonzalo Muñoz, mediante la cual hacen llegar a la comisión un informe en derecho sobre el proyecto de ley que reforma el Código de Agua, desde la perspectiva de los agricultores como de dueños de derechos de aprovechamiento de agua e integrantes de organizaciones de usuarios. Señor presidente, esos documentos se han enviado a sus correos electrónicos, deben estar por recibirlos. Alejandro Vergara, ¿y quién es el otro señor Muñoz? Gonzalo Muñoz. Ya. Gonzalo Muñoz. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Se ve la cuenta en la pantalla de ustedes, ¿no es cierto? Sí. Así es. Perfecto. Sí, vale. Eso respecto de la cuenta, presidente. ¿Se ofrece la palabra, estimados colegas, sobre la cuenta? Vale, si no hay ninguna palabra pedida, pasaríamos a la presentación que hoy día iba a hacer el Ejecutivo a propósito de un plazo que habíamos establecido de informe del proyecto de Código de Agua que iba a emitir el propio Ejecutivo, y queremos saludar ahí al director, a don Oscar Cristi y a don Juan Croco, y va a participar, parece, también el subsecretario de la Presidencia, don Juan José Osa, y Carlos Esteves, que han estado presentes en todas estas actuaciones, estas sesiones. Entonces, procedemos a escuchar a don Oscar Cristi o quien va a exponer por el gobierno. Sí, señor presidente, como corresponde continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Aguas. Y están invitados, como usted ya bien ha destacado, el director general de Agua, don Oscar Cristi, el subdirector de Agua, señor Juan Croco. Van a participar también, no se ha conectado todavía, el subsecretario general de la Presidencia, don Juan José Osa, y el exdirector general de Aguas, don Carlos Esteves. Eso, señor presidente, y voy a poner visible el documento que ha presentado el Ejecutivo, que es relativo a la constitucionalidad del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Ese documento se remitió a sus señorías el día lunes y está dividido en dos secciones, una del análisis de los actuales derechos de aprovechamiento de aguas versus los que se conformarán en el futuro. Y la segunda sección de este documento está señalada, básicamente referida a los derechos de agua que se constituyen en el futuro. Hay una serie de normas y disposiciones que se hacen presente en este documento, y además sería muy importante que los expositores del mismo fueran indicando en particular los preceptos que a juicio de ellos vulneran el artículo 19, número 24, último inciso de la Constitución. Hay algunos artículos que están mencionados en la minuta y otros que hay referencias muy generales que ayudaría mucho al debate tener claridad sobre esos aspectos. Eso, señor presidente. ¿Quién, chocolatito? Muchas gracias, secretario. Me parece muy bien, y le parece también a los colegas que en la exposición, Oscar, se vaya precisando el articulado, porque es importante saber sobre qué norma se hacen las observaciones. Sin más, dejemos a don Oscar Cristi hacer la exposición.
Don Oscar, tiene que activar su micrófono. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, ahí, señor director. Perfecto. Gracias, presidente. Muy buenos días y por su intermedio, buenos días a todos los senadores que están en esta sesión y las personas invitadas. Lo que pretendo hacer es un breve resumen de los aspectos centrales de este documento y después voy a pedir que el subdirector de la DGA, el abogado Juan José Croco, pueda complementar y profundizar en algunos aspectos de la presentación y podamos también avanzar en el articulado correspondiente. Recordar, presidente, que la presentación que hizo el ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, refirió 7 grandes temas que podían tener una discusión de constitucionalidad. El primero tiene que ver con la temporalidad de los nuevos derechos. El segundo, la extinción por el no uso. En tercero, la caducidad por no inscripción en el catastro público de aguas. El cuarto, límites al cambio de uso productivo de los derechos. 5, normas que prohíben la indemnización cuando a algún titular de un derecho se le exige un sacrificio más allá de una prorrata o de la alícuota. 6, los límites al dueño de un predio para constituir drenajes. Y 7, la constitución de derechos de agua, aun cuando no exista disponibilidad. Esos son los 7 temas que, para recordar, que hemos hecho desde el punto de vista del Ejecutivo, o hemos señalado al punto de vista ejecutivo que requieren una discusión constitucional. Segundo punto, señalar que nos parece que hay, al hacer el análisis, y aquí el análisis lo hemos hecho separando los derechos existentes de los nuevos derechos, este análisis todavía requiere bastante más profundización. Nos parece que hay aún bastantes temas abiertos, que son los que ustedes tendrán que debatir en esta comisión, y lo que estamos tratando con este documento es entregar más elementos para esa discusión. Pero como usted verá, hay algunas notas, algunos puntos en que abre la discusión más que cerrarla o llegar a una conclusión muy definitiva. La presentación, el documento está efectivamente separada entre los derechos actualmente existentes y los nuevos derechos. Y eso ya señala algo que nos parece que en algún momento sería oportuno, que la modificación al Código de Agua fuera muy clara en distinguir 2 regímenes distintos, lo de los antiguos derechos y de los nuevos derechos. Respecto a los antiguos o los derechos existentes o vigentes, el Ejecutivo entiende que no podría esta modificación limitar el derecho de propiedad que actualmente tienen sus titulares sobre estos derechos. Y si quisiese establecer alguna limitación, eso requeriría una reforma constitucional, específicamente el inciso final del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución. Y esta posición del Ejecutivo es consistente también con el mensaje enviado por la expresidenta Michelle Bachelet en el boletín 6816-07 que ingresó en enero del 2010, que señalaba que para hacer algunas de las modificaciones que se proponen en este proyecto de ley, se requiere una modificación constitucional. Solo para recordar que esa reforma o ese boletín establecía que lo que planteaba ese boletín específicamente ingresado a la Cámara de Diputados, actualmente en primer trámite, es que deroga el inciso final del número 24 del artículo 19 y agrega, cito comillas, corresponderá a la ley regular el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos sobre las aguas se reconozcan a los particulares. Y en el fundamento, entre los fundamentos de ese boletín, se señala, cito uno de los argumentos, dice, existe actualmente en la Constitución el reconocimiento de los derechos de los particulares sobre las aguas y la propiedad de sus titulares respecto de ellos. Sin embargo, resulta fundamental consagrar en esta
los mecanismos de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos de los particulares sobre las aguas, como también la facultad de reservar agua. Entonces, esta postura del Ejecutivo de que limitaciones a los actuales derechos requerirían una modificación de la Constitución va en la línea también de lo expresado en el mensaje de la expresidenta de ese boletín. Ahora, entrando ya en el detalle de las propuestas, lo que vamos a hacer es un análisis de cómo estaría afectando cada una de las modificaciones propuestas a los derechos existentes. Partiendo por la temporalidad, que entendemos que está resuelta en un artículo transitorio, en el artículo primero transitorio, en que se señala que la temporalidad no afectaría los derechos existentes. Por tanto, respecto a la temporalidad, no vemos problema en la medida que ese artículo transitorio primero sea suficientemente claro. No así en otras de las modificaciones que se plantean, por ejemplo, en el tema de la extinción del derecho por no uso. Esta norma, que se refiere al artículo 129 bis 4, entendemos que sería inconstitucional, particularmente en su letra D, que establece que el titular de un derecho de aprovechamiento constituido con anterioridad a la publicación del nuevo Código de Aguas, que no haya construido obras transcurridos 10 años, que hará efecto a la extinción del derecho de aprovechamiento, en aquella parte efectivamente no utilizada. Esto, en opinión del Ejecutivo, contraría el dominio pleno que le entrega la Constitución al titular del derecho, y podría extinguir un derecho sin una compensación, y además modifica también las reglas bajo las cuales el titular obtuvo el derecho. Otro de los cambios que se plantea aquí son límites a la libre disposición del derecho, y en ese sentido llama profundamente la atención la supresión del artículo 6º, inciso 2 del Código de Agua, que si ustedes lo recuerdan, lo voy a leer para que lo tengamos en mente. El inciso 2 señala que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley. Este inciso 2 se elimina y no hay claridad cuál es el objetivo de dicha eliminación. Si acaso es terminar con la facultad de disposición, y por qué entonces sería eso, y toda vez que hay otra gran cantidad de disposiciones en el mismo proyecto en que se sigue reconociendo la libre disposición. Por ejemplo, el inciso 1 del artículo 20. Si lo que se persigue entonces es terminar con la facultad de disposición de los derechos, eso sería inconstitucional, pues atentaría contra lo que señalamos en el inciso final del numeral 24 del artículo 19. Luego, revisando a la luz de los derechos existentes, la posibilidad de establecer caudales ecológicos con efecto retroactivo. Presidente, ¿Sí? perdón, presidente, tengo una pequeña duda. Es que en el número 6 se habla del actual inciso 2 del Código de Agua. Supresión del artículo 6º, inciso 2. Artículo 6. Gracias, don Oscar. Gracias. ¿Puedo seguir? ¿Sigo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Siga nomás, señor director. Gracias. Adelante. Gracias. Bien, entonces, haciendo un resumen, hemos revisado la temporalidad, hemos revisado la extinción por el no uso, hemos revisado la libre disposición. Y después hay otra serie de disposiciones del proyecto que limitan en su esencia el derecho de propiedad, y que paso a expresar. El primero, que tiene que ver en la letra A del punto 7, es los caudales ecológicos con efecto retroactivo. Es decir, respecto a derechos actualmente vigentes, lo que a juicio del Ejecutivo supone una afectación esencial
que además no era predecible al momento en que los dueños adquirieron o solicitaron esos derechos. Además hay que agregar que los derechos de agua para su ejercicio requieren de una serie de inversiones de parte de sus titulares, ya sea si se trata de un derecho a agua subterránea, la construcción de un pozo, la instalación de una bomba; si se trata de un derecho superficial, sería la construcción del canal, la compuerta, el marco partidor, obras que son bastante onerosas, dependiendo sobre todo del tamaño del derecho, y generar un caudal ecológico con efecto retroactivo que signifique una reducción en el derecho que inicialmente se le otorgó. Nos parece que si fuese así, el Estado estaría obligado a indemnizar a los afectados, puesto que constituye un acto expropiatorio. Luego está lo que se refiere a los derechos denominados consuetudinarios, en la letra B, que el proyecto de ley establece un límite de 5 años para la regularización de los derechos reconocidos. Estos que se denominan aquellos de uso inmemorial o consuetudinario, es decir, que son derechos que sin haber sido otorgados o concedidos por la autoridad y que sin estar inscritos, la Constitución los reconoce como válidos por el uso inmemorial y pacífico que de ellos se hace. Estos son los derechos consuetudinarios. Entonces, imponer un límite de 5 años nos parece que atenta contra lo establecido en la Constitución, que los reconoce. Una materia distinta es la necesidad de que se inscriban por razones registrales y de publicidad, y también para el conocimiento por parte de la autoridad, en este caso la Dirección General de Agua, que tiene que considerarlos para los balances necesarios para la entrega de nuevos derechos. Eso nos parece muy razonable. Pero eso no podría privar de una propiedad que está reconocida en la Constitución. Por tanto, nos parece que es muy positivo algunos cambios que se hacen en el modo de facilitar este proceso de regularización, pero no nos parece razonable desde el punto de vista constitucional que tenga un límite de tiempo para algo que ya está reconocido en la Constitución como derechos perfectamente válidos. Luego, la disposición, aquí nuevamente volvemos al artículo sexto, estamos ahora en el artículo sexto bis del proyecto, que plantea que todo cambio de uso productivo deba ser informado a la Dirección General de Aguas, lo cual a nosotros nos parece un cambio muy positivo, ya que esa información no siempre está a disposición de la Dirección General de Aguas, o está con cierto rezago. Ustedes recuerden que el año 2005 la modificación al Código de Agua estableció la obligación de los conservadores de bienes raíces y los notarios de informar a la Dirección General de Agua todas las mutaciones en los derechos. Y esa información nos llega a la Dirección General de Agua periódicamente, y ahí queda registrado si hay una transacción, si hay un cambio del titular. Una pregunta, director, ¿sí? Perdón, ¿Sí? una pregunta. Gracias. ¿A usted de qué manera le llega esa información? Porque una de las discusiones que hemos visto es que aquí hay una zona bien opaca o no es automática entre los conservadores, entre los notarios, con la información que les entregan a ustedes. Por eso hablamos del registro público de agua, el registro de agua. Y nosotros habíamos solicitado unos oficios también, si la Secretaría nos ayuda, respecto de esta información. ¿Dónde tienen ustedes acopiada esa información y eso debiera ser público? ¿En qué link de la Dirección General de Agua existe esa información? Gracias, presidente. Su pregunta parece que su intervención tiene dos preguntas, ¿no? ¿Cómo recibimos la información y dónde está disponible después? Correcto. Respecto a cómo recibimos esta información, he de ser sincero que sigue siendo un procedimiento bastante rudimentario. Básicamente los conservadores nos envían copias o fotocopias de las inscripciones, lo que significa para la Dirección General de Agua después un trabajo bastante largo de poder digitalizar y poder dejar a disposición del público esa información. Hemos estado en enero del 2018 también se hizo una modificación al respecto,
que ahora entrega más atribuciones a la Dirección General de Agua para establecer el modo en el cual esa información tiene que llegar. Y obviamente en el mundo que nos encontramos, esta información tendría que comenzar a llegar en línea. Es decir, que los conservadores estén en línea con la Dirección General de Agua y cada vez que se registre una mutación, esa información automáticamente la podamos recibir a la Dirección General de Agua. Y llevamos ya un trabajo a partir de esa modificación legal con los conservadores de bienes raíces y estamos trabajando justamente para poder implementar ese procedimiento en línea, lo cual va a facilitar mucho más y va a ser mucho más expedito el procedimiento de recepción de la información. Y luego está en nuestra página web, le puedo enviar después exactamente el link para que cualquier persona lo vea, los derechos que están, la información que recibimos de los conservadores. Está por región, está por comuna, está por conservador. Espero haber respondido, presidente. ¿Sigo la presentación o usted me sigue, para que sí, continúe con la exposición, pero me sigue llamando tanto la atención, director, lo opaco de esta situación? No me digan que los notarios o los conservadores tienen problemas de recursos para enviar esta información, y cuando en otras instancias o reparticiones es tan clara y tan farragosa la documentación, que esto sea tan opaco, tan artesanal, es lo que me hace pensar que el mercado del agua, hay tanto gato encerrado, es tan turbia esta agua. Pero continúen. Sí, una precisión, presidente, en las mutaciones que se reciben de los conservadores, hay transacciones, hay herencias, hay traspasos, en fin, no solo es transacciones, cualquier mutación es la que nos informan los conservadores. Pero es un tema que yo creo que fue un avance, la modificación de enero del 2018 para perfeccionar. ¿Qué norma es esa, perdón, esta norma del enero del 2018? Le vamos a pedir ¿Es una ley o es una modificación al código? Si me la pudiera hacer llegar con sí, cuál es la ley. José, tú la buscas por mientras, por favor. Gracias. Continúa. Por supuesto. Hemos pedido a su director que la busque para informarle inmediatamente. Y perfecto. También explicar bien la modificación, por favor, para el presidente. Entonces estábamos en el tema del cambio en el uso productivo, que nos parece muy bien que se informe, porque como justo antes de la pregunta suya, presidente, nosotros la información que recibimos los conservadores y que procesamos nos permite saber que hubo un cambio en el titular, pero no sabemos exactamente a qué uso productivo se destinó. Por tanto, eso es muy relevante para poder nosotros hacer nuestros estudios de demanda y proyecciones futuras de balance, saber exactamente cuál es el uso productivo que se está dando a ese derecho. Sin embargo, no estamos de acuerdo con que como fruto de esa información la autoridad pudiese limitar o suspender el ejercicio de ese derecho. Específicamente, el proyecto plantea que la autoridad podría limitar o suspender el ejercicio del derecho si se produce una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae. Esta imposición respecto a los derechos actuales no se condice con la amplitud del derecho garantizado en la Constitución y constituye una limitación que no era previsible al momento de solicitar o reconocer el derecho. Y en lo práctico también es muy poco razonable, porque si pensamos en un acuífero que está sobreexplotado, es muy raro que la sobreexplotación sea responsabilidad solo de un titular. La responsabilidad de un acuífero sobreexplotado es responsabilidad de todos los titulares que tienen derecho sobre ese acuífero. Y por tanto, proteger el acuífero o la fuente superficial, hay que hacer uso de otras normas que están en el Código de Aguas. Por ejemplo, la norma, el artículo 62 del Código de Aguas, que permite a la autoridad exigir la reducción en las extracciones de aguas subterráneas para efectos de garantizar la sustentabilidad del acuífero. Y ahí se
solicita a todos los titulares y se hace en base a un concepto que está muy instalado en el Código de Agua, que es la prorata o la alícuota, es decir, se hace en forma proporcional a los derechos. Después está la letra D, que habla de la eliminación de la posibilidad de ser indemnizado en caso que exista una redistribución de las aguas por parte de la autoridad. Esto es en base a los decretos de escasez que están consagrados que están en el Código de Agua, que permite a la autoridad intervenir para redistribuir las aguas a fin de minimizar los impactos de una sequía, pero esa intervención requiere que no haya acuerdo entre las juntas de vigilancia. Ahora, esta redistribución, la Dirección General de Aguas, que le correspondería, la hace o debiese hacerla en forma también proporcional. No correspondería que, por ejemplo, exigiera una reducción distinta a algún titular de derechos, sin que se le compense con la respectiva indemnización. Esto hay que explicarlo bien porque a veces se podría entender, presidente, que cuando se exige la reducción, per se gatilla el derecho a indemnización. No es así, sino que es cuando alguno de los afectados se ve más afectado que el resto. Es decir, cuando se infringe el principio de igualdad en la repartición de las cargas, ahí es cuando corresponde la indemnización. Esto se estaría modificando y a nosotros nos parece que podría infringir el principio de la igualdad de repartición de las cargas públicas, del numeral 20 del artículo 19 de la Constitución, si es que la redistribución resultara especialmente gravosa con algunos titulares y otros no. Luego está el tema de la caducidad por no inscripción de un derecho de aprovechamiento en el catastro público de agua. Aquí nosotros lo hemos señalado que esto no se ajusta a la Constitución si es que se aplica en los derechos actualmente vigentes, pues fueron concedidos por un periodo en que la falta de inscripción era tolerada, no era un requisito. Y por tanto las condiciones de extinción de un derecho de aprovechamiento de aguas no permitidas, especialmente en la Constitución, no pueden regularse en el Código de Aguas sin el mandato de la misma Constitución. Ahora también hay que ver aquí si es una norma o no razonable, porque la extinción es o la caducidad en este caso es un castigo extremadamente fuerte y habría que ver la proporcionalidad respecto a eso y respecto a cuáles son los fines que se persiguen. Toda vez que hay otras formas de lograr la inscripción en el catastro público de aguas sin que tenga que afectarse el derecho de la propiedad. Entre ellas, por ejemplo, una propuesta que hizo el Ejecutivo en su momento, que era la aplicación de sanciones a que ellos no inscriban su derecho en el catastro público de agua en un determinado plazo de tiempo. Luego está la letra F, finalmente, en este capítulo de los derechos existentes, en que se entrega al presidente de la República previo informe de la DGA y para garantizar el uso de su subsistencia y fundado en interés público, se le entrega la facultad de constituir derecho a aprovechamiento aun cuando no exista disponibilidad. Artículo 147.4. Esto en la práctica significa que donde, por ejemplo, hay un acuífero ya declarado en área de prohibición. Esto, presidente, usted que mencionó la ley de cambio climático, es un tema muy relevante porque existen muchos acuíferos en el país en donde ya no es posible seguir entregando derechos de agua. Y hemos hecho un trabajo muy intenso en los últimos 2 años, la Dirección General de Agua, por ir formalizando esas áreas y decretándolas como áreas de prohibición. Para que usted tenga una idea, al 2016 no había más de 4, a fin de este año vamos a llegar casi a 100 acuíferos en los cuales la Dirección General de Agua formalmente va a haber declarado área de prohibición, es decir, no se puede entregar ningún derecho adicional. Entonces,
esto de entregar derechos cuando no hay disponibilidad sería, por ejemplo, en ese caso. Y la única manera de asegurar la sustentabilidad del acuífero en aquellos lugares donde hay área de prohibición, si es que se hace uso de esta atribución de que el presidente pudiese constituir un nuevo derecho, la única manera de satisfacer ese derecho sin afectar la sustentabilidad del acuífero sería exigiendo la reducción de los titulares existentes, de la reducción en sus extracciones. Y eso nos parecería a nosotros que sería un tema expropiatorio y que requeriría, si es que fuese así, la compensación por ello. Eso respecto a los derechos existentes. Respecto a los derechos que se constituyen en el futuro, aquí el Ejecutivo ha querido hacer mención a dos temas. Uno que tiene que ver con constitucionalidad y otro que tiene que ver con el mérito de la conveniencia de la modificación del punto de vista de la política pública. Respecto a la temporalidad, que entendemos, y así está consagrado, como lo señalábamos en el inciso, en el artículo primero transitorio del proyecto de ley, estaría afectando a los derechos que se establezcan en el futuro. Aquí lo que nos parece que hay que analizar en primer lugar con profundidad si el régimen que se establece hacia futuro, este es de naturaleza administrativa, es compatible o no con la regla constitucional contenida en el ya citado inciso final del numeral 24 del artículo 19, que establece un derecho de propiedad sobre el derecho de agua, más que la titularidad administrativa, que ahora se busca crear por esta ley simple mediante la derogación actual del inciso segundo del artículo 6 del Código de Agua. Entonces ahí habría que profundizar en esa materia. Lo segundo son algunas dudas que surgen del análisis del proyecto, en el sentido que si los futuros derechos no son indefinidos, entonces cabe preguntarse qué ocurre con los derechos que se originan por el solo Ministerio de la Ley, una vez que entre en vigencia el nuevo código. ¿Serán también temporales? ¿A qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, a los derechos que se reconocen respecto a las aguas que nacen y mueren en una misma heredad, o las aguas provenientes de un sistema de drenaje, o de las norias que son esos pozos destinados al consumo doméstico y que todo propietario de un terreno tiene el derecho a construir una noria para esos fines. Entonces, esto es el caso de derechos que no requieren una aprobación por parte de la autoridad ni un proceso administrativo, sino que el mismo Ministerio de la Ley los reconoce. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar a futuro si yo quiero o una persona quiere en su propio terreno construir una noria para fines de consumo doméstico, o con estas aguas que nacen y mueren en la marea? En tercer lugar, el proyecto distingue entre derechos consuntivos y no consuntivos, diferenciando el plazo por el cual pueden ser establecidos. Ustedes recordarán que de acuerdo a lo establecido en el inciso 2 del numeral 2 del artículo, perdón, me equivoqué. Ustedes recordarán que ahí se establece que los derechos no consuntivos, se establece un plazo de 30 años, ¿no? Pero en el caso de los consuntivos puede ser hasta de 30 años, puede ser menos. Y en el caso de los no consuntivos, el mínimo son 20 años. Entonces, ahí habría que precisar si hay verdaderamente razones objetivas para esa diferencia en el plazo por el cual pueden ser establecidos, ya que si no hay una razón objetiva, no se condice con lo establecido en el inciso 2 del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución, que prohíbe a la ley establecer diferencias arbitrarias. Habría que precisar por qué esta diferenciación. Y lo mismo también la diferenciación que podría ocurrir de hecho al constituir un derecho no consuntivo, claro, porque al ser un plazo hasta de 30 años, también podríamos tener derechos constituidos por 1, por 2, por 3, por 4, por los años que sean, y también habría que entender cuáles son las razones objetivas para aquello y que no sea resultado de una diferencia arbitraria.
En cuarto lugar, existe incertidumbre respecto a la prórroga de los derechos futuros. Esto está contemplado en el inciso tercero del artículo 6 del proyecto, en donde uno puede interpretar que la prórroga operará en forma automática si es que hay uso del derecho. Y ese uso tendría que se demuestra por la existencia de las obras. Y aquí hay un punto que habría que precisar sobre quién recae el peso de demostrar que el derecho está en uso o de que la obra existe. A nosotros nos parece, el Ejecutivo le parece que tratándose de un tema tan importante como la renovación, el peso debiese estar del lado de, en este caso, de la Dirección General de Agua, que es la que tendría que acreditar el no uso, que tiene un matiz respecto a lo que actualmente se hace con las patentes por no uso. Tienen en común, respecto a este proyecto, que el uso o no uso se determina por la existencia o no de la obra. Pero en el caso de las patentes por no uso, que la Dirección General de Agua hace todos los años un listado de quienes debiesen pagar la patente por no estar usando el derecho, en ese caso el peso de demostrar que se está usando el derecho recae en el titular. A cualquiera de nosotros podríamos aparecer en ese listado y tendríamos que hacer una tramitación ante la Dirección General de Agua para demostrar que está en uso. Pero en el caso de que se use la misma idea para la prórroga o no prórroga, nos parece que el peso debiese estar del lado de la Dirección General de Agua, que tendría que demostrar fehacientemente que ese derecho no está siendo usado. Luego viene el número 5, que recuerda que el proyecto de ley establece que la prórroga de los derechos no está sujeta a la sola existencia o no de las obras para demostrar su uso, sino que además está sujeta a una consideración a la sustentabilidad de la fuente. Y esto resulta un concepto completamente genérico y que va a generar incertidumbre respecto a cómo opera el procedimiento, ¿no? Es decir, podría tener el caso de un titular que ha estado usando su derecho ininterrumpidamente y que solicita una prórroga y resulta que la prórroga no se le entrega porque hay una consideración vaga respecto a la sustentabilidad de la fuente. Esto nos parece que no puede ser, que las normas de prórroga tendrían que ser terriblemente objetivas y conocidas a priori por los titulares de los derechos. Luego también el proyecto en el número 6 otorga a la DGA una facultad para limitar e incluso suspender los derechos de agua al momento de su prórroga, si es que existe grave afectación o riesgo para la fuente, un nuevo inciso quinto y sexto. Esto nos parece que es contrario a la Constitución, pues no se define qué debe entenderse por grave afectación o riesgo para la fuente, siendo muy discrecional para la autoridad definirlo. Eso queda claro en el inciso final del numeral 2 del artículo 19. Además, no se condice con la igualdad de repartición de las cargas públicas. Esto es muy similar a lo que mencionábamos hace un rato atrás, que no hace sentido que aquel que tenga que prorrogar su derecho por el solo hecho de prorrogarlo pudiese estar sujeto a una suspensión para efectos de asegurar la sustentabilidad de la fuente, toda vez que la sustentabilidad de la fuente no depende de un solo titular, sino que depende de todos los titulares que están están haciendo uso de la fuente, y además corresponde la reducción temporal y a prorrata de todos, no solo de aquel que renovaría. También está relacionado con la atribución que tiene la Dirección General de Agua en virtud del artículo 314 del Código de Agua para declarar zonas de escasez hídrica, donde nuevamente las reducciones se hacen siempre en forma alícuota, y esta ha sido siempre la forma de resguardar la igualdad ante la ley entre los titulares de derecho de aprovechamiento. Y el proyecto estaría innovando en ello. Y nos parece que ahí hay un tema de constitucionalidad por el lado de la discriminación. Séptimo, que los derechos futuros se constituirán por hasta 30 años, esto ya lo mencionamos. Insisto, un rango tan extenso y variable puede permitir muchos rangos de discrecionalidad,
y distinto trato que no se condice con la Constitución. Y además esto probablemente se va a judicializar enormemente, y no tendría, no lograría el objetivo que busca la política pública que está detrás de esta norma. En el número 8 estamos señalando que el procedimiento de determinación de la extinción por no uso nos parece que no reúne las características de ser racional y justo, según ordena la Constitución. En particular, no se garantiza eficientemente el derecho a defensa, ni se establece un régimen recursivo adecuado. Asimismo, es importante señalar que esta extinción por no uso entra en contradicción con el mismo proyecto de ley que modifica el pago de patente por no uso. Ustedes recordarán que el proyecto modifica la patente haciéndola mucho más onerosa que lo que es actualmente a partir del año 11. Tal cual como está hoy día, los factores de cobro van aumentando hasta el año 11 y a partir de ahí se mantienen constantes. En el proyecto de ley, en los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, se establece que ya no va a ser así, sino que va a seguir aumentando la patente y en forma exponencial. Y eso en el fondo busca que efectivamente, por la vía de una carga más onerosa, las personas o utilicen el derecho o lo reintegren para que después pueda volverse a otorgar a usos productivos o de consumo humano, según sea lo más adecuado. Entonces, pero con la extinción de los nuevos derechos a los 5 años, a ninguno de ellos le va a afectar esta modificación en la patente, porque como digo, este cambio empieza a operar a partir de los 11 años, o sea, un derecho que no ha sido utilizado durante 11 años, recién ahí empezaría a afectarle este pago de la patente. Al extinguirse a los 5 años, hace que esa modificación legal de aumento de la patente tenga poco sentido. 5 años para los consuntivos y 10 para los no consuntivos, que son los puntos de corte para la extinción. Entonces esto llama a la consideración respecto del juicio de razonabilidad del legislador. Los derechos constitucionales, en este caso la propiedad, exige que la restricción legal a su ejercicio se muestre como estrictamente necesaria y única para alcanzar la finalidad lícita. Y nos parece que en este caso la extinción no es única. Y pareciera ser sensato privilegiar el uso del instrumento de pago patente por no uso, que persigue la misma finalidad, más que el de extinción, dado que se puede lograr el mismo objetivo sin afectar la propiedad del derecho. Con eso, presidente, concluye nuestra minuta. Si a usted le parece, yo le pediría al abogado Juan José Croco que tome unos minutos finales para redondear algunos puntos o complementar algunos de los aspectos desarrollados. Si a usted le parece bien, presidente. Perfecto, escuchemos la opinión. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, responder la consulta que hizo hace algunos minutos. Esta modificación de la que hablaba el director del Código de Aguas se hizo a través de la ley 21064, que en enero del 2018, entre otras cosas, modifica el artículo 122, introduciendo un cambio sustancial. Antiguamente, el Código de Aguas establecía que los conservadores de bienes raíces debían mandar copias autorizadas de las escrituras públicas con las inscripciones. Entonces, lo que ocurría en la práctica es que llegaba a la Dirección General de Aguas los papeles desde los conservadores cumpliendo la obligación. Y aquí hay que hacer un punto que toda vez que tenemos la oportunidad de hacerlo lo levantamos. La Dirección General de Aguas no tenía la capacidad presupuestaria de digerir, sistematizar e inscribir toda esa información. La modificación que se introduce el 2018 es muy acertada porque transita desde la obligación de enviar copias certificadas de la información a enviar la información a la Dirección General de Aguas, simplificando el proceso. Ahora basta que los conservadores de bienes raíces nos comuniquen en su calidad de ministro de fe cuáles son estas transacciones o estos cambios
de la titularidad de los derechos de aprovechamiento de aguas para cumplir la necesidad de información que requiere el servicio. Si le parece, le hacemos llegar una breve minuta con esta modificación y el impacto que ha tenido en la práctica en el servicio. Sí, me parece importante poder tenerla porque, reitero e insisto, llama tanto la atención que en la búsqueda de la regulación del mercado del agua, todos los esfuerzos son tan mínimos, tan artesanales, tan precarios, y sigue siempre favoreciendo esto a la opacidad. Hoy día existe en línea la capacidad y la obligación de poder establecer a los conservadores y tener una fuente de sistematización. Aquí no se requieren tanto más recursos, simplemente establecer un mecanismo, una institucionalidad que los conservadores informen. Entonces, hay una cultura, y lo digo, no le estoy haciendo la crítica a ustedes, esto es algo que está instalado, de opacidad en materia del agua, porque la opacidad favorece a los tránsfugas, a los especuladores, a los aprovechadores. Y eso es lo que me parece alarmante de esta situación, en que esto es como fuente ovejuna, es como una situación de que nadie es responsable, pero al final extraen y mal utilizan el agua sin saber, ni siquiera ustedes saben, ni nadie en la opinión pública no sabe dónde están constituidos los derechos, cuáles son los cambios, cuál es esa transparencia. Hoy día hay una serie de instituciones, existe la capacidad electrónica, digital, para poder tener en línea, uno debería saber en línea dónde, en cada cuenca, quién tiene los derechos, pero esta opacidad favorece a los tránsfugas. Entonces parece que eso inspira permanentemente estas iniciativas. Yo le pediría que no solo me enviara la norma, que es pública y conocida, yo la puedo revisar en la biblioteca, sino que, y ahí también secretaría cuál es la información. Nosotros pedimos a conservadores que nos enviaran cuáles son el desglose, eso no ha llegado, y creo que ya estamos en tiempo para exigir las responsabilidades del tiempo transcurrido por la no información la no entrega de esta información de estos conservadores. Secretario, si me ayuda, ¿desde cuándo se pidió esa información y no ha llegado? Presidente, se pidió esa información y los conservadores del país han estado remitiendo respuestas a esos oficios. Y nosotros tenemos una nómina de las respuestas que se han remitido a la comisión y se los podemos hacer llegar. Se está procesando esa información. Algunos conservadores pidieron algunas precisiones o que si se podía ampliar un plazo adicional, en el caso de algunos de ellos, porque tenían registros muy amplios y extensos, y en consecuencia están comprometidos a más tardar para fines de este mes para remitir esa información, pero muchos conservadores ya han emitido esa información. También se ofició a la Dirección General de Aguas y pidiendo información sobre sus registros, y de eso no tenemos respuesta oficial todavía, señor presidente. Gracias, secretario. Yo le pediría formalmente al señor director que diera respuesta a esa solicitud. Esto no es una solicitud graciosa, es una petición formal de la Comisión de Constitución del Senado. Es obligación suya dar respuesta en tiempo y forma. Yo no he hecho un punto, ustedes incumplieron la entrega el día viernes de este informe, yo no he hecho un punto sobre eso, pero usted no cumplió un acuerdo con esta comisión y que a usted le corresponde llevarlo adelante como un funcionario público. Entonces, por favor, seamos precisos, y usted está obligado al cumplimiento de las normas. Esto no es algo gracioso o algo dadivoso que le estamos pidiendo, es su obligación como funcionario público. Presidente, gracias por su permiso. ¿Puedo hacer una pequeña intervención al respecto? Voy a revisar por qué no se ha enviado esa información inmediatamente terminada la sesión. Y en segundo lugar, comentarle que comparto con usted su juicio respecto a falta de información respecto al mercado del agua. Sobre todo información respecto a cuáles son los precios, dónde se transan. Y por eso, desde el año pasado, que en la página de la Dirección General de Agua hay una sección que se llama justamente Mercado del Agua, donde trata de entregar información respecto a precios y otros elementos.
Y segundo, respecto a quiénes son los titulares de derecho, como bien usted lo sabe, nuestra fuente de información son los derechos que tenemos inscritos en el Catastro Público de Agua, y si uno ingresa a la página de la Dirección General de Agua, también aparece allí todos los derechos de agua que están registrados. O sea, uno pincha ahí y puede ir a cada región, si quiere hacerlo por región, si quiere hacerlo por todo, y aparece quién es el titular, el root, la disponibilidad. O sea, es una información que está disponible y que es transparente, ¿no? O sea, es perfectible. Bueno, esto sin perjuicio de lo que usted nos ha solicitado. Gracias, presidente. Gracias. Escuchamos entonces al abogado. Muchas gracias. Bueno, para ir precisando algunos puntos que desarrolla el director en su exposición, este proyecto de ley tiene una serie de afectaciones o de inconstitucionalidades que son directas o indirectas, que afectan un tejido normativo muy fino y antiguo del Código de Aguas. Por lo tanto, hay que analizarlas en su contexto y con la debida cautela. Y quisiera dar algunos ejemplos de ello. El tema de la temporalidad, y como está planteado hoy día en la indicación, en la modificación al código que se estudia, está planteado generando dos regímenes jurídicos que coexistirán en el futuro, más no se desarrolla enteramente cómo esa coexistencia ocurre en la legislación futura. Y eso especialmente cobra relevancia a la hora de poder generar un modelo normativo que permita operar con los distintos derechos de aprovechamiento de agua. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir el día de mañana con derechos temporales que coexistan con derechos indefinidos en el tiempo en la distribución, por ejemplo, que tenga que hacer una junta de vigilancia, o en las autorizaciones que la Dirección General de Aguas tenga que hacer respecto de ciertas obras hidráulicas? Vamos a pasar el día de mañana a tener que modificar el Código de Aguas para efectos de autorizar obras hidráulicas con una vida útil, que al cabo de su vida útil la Dirección General de Aguas deba establecer un procedimiento para ordenar su destrucción. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esas obras que queden en definitiva? Ahí hay que hacer un análisis bastante más fino de cómo el impacto de la temporalidad en la coexistencia de dos regímenes jurídicos el día de mañana va a afectar distintas disposiciones del código. Otro de los puntos que queda en duda, y es una de las grandes interrogantes que queda respecto de cómo se van a afectar los derechos actuales con la temporalidad, es qué es lo que ocurre con aquellos derechos de aprovechamiento de agua que, si bien existen, están inscritos en los conservadores de bienes raíces, carecen de alguno de los elementos esenciales definidos por la legislación actual, tales como un caudal definido en litros por segundo o una ubicación precisa de sus obras, que hoy día tienen que pasar por un proceso de perfeccionamiento. Y el proceso de perfeccionamiento concluye en la práctica con las características esenciales del derecho. Si las características esenciales del derecho pasan a ser temporales por regla general, los derechos que existían con anterioridad, pero que se perfeccionen con posterioridad a la entrada en vigencia de esta norma, pasan a ser temporales o mantienen las normas que los regulaban con anterioridad. Esa es una precisión que debe ser claramente desarrollada o establecida en la norma que nos convoca. En cuanto a la aplicación de los caudales ecológicos con efecto retroactivo que se desarrolla en el artículo 129 bis 1, hay que detenerse muy bien en cómo esto no constituye una discriminación arbitraria cuando, por ejemplo, en un río donde existen titulares que van a quedar exentos de esta obligación de respetar caudal ecológico, conviven con titulares que van a estar completamente obligados a respetar estos caudales ecológicos. Y el presidente de la República, en esta potestad exorbitante que se le entrega, ejerce esta atribución y define un caudal ecológico para ese río que en la práctica implica que los titulares no exentos queden impedidos de ejercer la totalidad de su derecho de aprovechamiento de agua, porque son los únicos, en definitiva, obligados a respetarlo. Tenemos que ser sumamente precisos en esto, porque quizás puede ser que no exista una inconstitucionalidad inmediata o directa de la norma, pero sí plaguemos el día de mañana de juicio por inaplicabilidad
por inconstitucionalidad de ciertas normas. Hay que hacer una precisión también porque cuando se hacía referencia al artículo 129 bis 4, letra D, establecía la caducidad por no uso, la extinción más bien por no uso de los derechos de aprovechamiento de aguas existentes. Hay una norma que establece lo mismo para los derechos de aprovechamiento de aguas consultivos en el artículo 129 bis 5, en letra D, que los hace también caducables por no uso en la misma situación. En cuanto al artículo 134 bis, que establece el procedimiento para determinar la extinción por no uso de los derechos nuevos, hay que hacer un análisis nuevamente de si esa norma contempla todas las garantías que establece un justo y racional procedimiento, generando instancias para que el administrado pueda efectivamente defenderse, haya un término probatorio, pueda realizar todos los recursos jurisdiccionales, porque en definitiva lo que se está planteando es la extinción de un derecho que es parte del patrimonio de la persona que lo tiene, y que tiene impactos directos en inversión, impactos directos el día de mañana en puestos de trabajo. Por lo tanto, hay que hacer un análisis más fino también de esa disposición. En cuanto a la potestad también que se está estableciendo para el presidente de la República en el artículo 147 cuarto, que muy bien planteaba el director general, de constituir derechos donde no existe disponibilidad, creemos que constituye una carga exorbitante para los titulares de derecho a aprovechamiento de agua y en definitiva una expropiación encubierta en la medida que se crea una figura antes inexistente, existiendo además otros instrumentos jurídicos que permitan dar una solución más eficiente al problema. ¿Cómo cuáles, perdón? ¿Cuáles son esos otros procedimientos? Por ejemplo, la posibilidad de reservar caudales para el consumo humano. Por ejemplo, la posibilidad de expropiar derechos de aprovechamiento de aguas existentes con disponibilidades predeterminadas para efecto de satisfacer las necesidades de esto. La creación de un derecho donde no existe disponibilidad nos puede llevar a supuestos súper complejos, en definitiva. Porque yo voy a estar creando una figura en una cuenca extremadamente estresada y voy a crear del aire, básicamente, la potestad o la posibilidad de extraer agua en un punto. Existe la posibilidad de expropiar derechos de aprovechamiento de aguas para satisfacer necesidades domésticas. Existe la posibilidad de generar reservas de caudales que ahora podrían hacerse de oficio sin necesidad de que exista una solicitud en trámite. Existen también las posibilidades de, en contextos de extrema sequía, autorizar temporalmente la operación de ciertas obras hidráulicas para satisfacer este tipo de requerimientos. Existen una serie de disposiciones que dan solución a este problema de una manera más coherente con la legislación de agua en su conjunto que esta figura que en definitiva permitiría crear un papel que dice aquí hay derechos de agua pero no hay disponibilidad. Finalmente, en cuanto al artículo 314, llama poderosamente la atención esta disposición en la medida que dice que la persona afectada por esta redistribución que haga el fisco o que haga el Estado, en definitiva, en casos de extrema sequía, si bien se pueden dar los supuestos para que él pueda pedir la indemnización, aun cuando ésta sea procedente, él no tendrá derecho a percibirla. Y esto se vuelve súper complejo en cuanto a la igualdad de la repartición de las cargas públicas. Entonces, yo creo que hay que tener suma cautela a la hora de analizar estas disposiciones legales porque ellas no están insertas en el Código de Aguas de una forma aislada e independiente. O sea, estas normas que yo les menciono, el artículo 6 y 6 bis ya ha sido latamente desarrollado, sino que tienen reverberaciones y repercusiones en distintas disposiciones del Código de Aguas que merecen un análisis detenido y en contexto. Por ponerle un ejemplo muy puntual, suprimir el inciso segundo del artículo 6º vigente, donde se establece la facultad de disposición,
a pesar de que existen otras normas que te permitirían disponer del derecho a aprovechamiento de agua, nos hacen preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que se pretende con esa eliminación? Y cobra especial relevancia a la hora de buscar acuerdos en la redistribución de derechos de aprovechamiento de aguas, por ejemplo, en casos de extrema sequía o en casos de sequía, donde en definitiva las organizaciones de usuarios de agua tienen que pedirle a los titulares, miembros de dichas organizaciones, que dispongan de sus derechos a efectos de satisfacer requerimientos distintos. Eso, si es que se elimina la facultad de disposición, ¿será procedente? ¿Podrán los titulares de derecho tener la libertad de tomar determinaciones que permitan el día de mañana, por ejemplo, llenar un embalse para efectos de mejorar la certeza del riego en las próximas temporadas? Entonces, yo creo que es sumamente necesario tener una conversación pausada, detenida y a cabalidad, viendo las repercusiones que cada una de estas modificaciones tienen en el contexto del Código de Aguas, no solo como norma aislada, sino ver cómo se conectan con el resto de las disposiciones de la legislación, de manera tal de evitar el día de mañana incurrir o tener que enfrentar una serie de juicios de inaplicabilidad por inconstitucionalidad o discriminaciones arbitrarias en el contexto de la legislación futura. Eso es. Gracias, abogado, por la presentación. Mira, mientras escuchaba su presentación, estaba revisando la norma de la 20.064, principalmente la modificación del artículo 121, letra C, que es esta obligación de los conservadores. Y en la parte final de esa norma se establece que el incumplimiento de esta obligación por parte de los conservadores será sancionado según lo previsto en el artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales. Yo le voy a pedir ahí a la Secretaría que preparáramos una presentación, digamos, a los distintos notarios, o mejor dicho, a las Cortes de Apelaciones visitadoras respecto del incumplimiento, porque volvemos al mismo tema, que no estamos ante una merced o una dádiva que otorga a la autoridad, es una obligación, y que en la historia de la ley, la estuve revisando, hay expresa referencia. Me imagino ustedes como Dirección General de Agua habrán requerido la aplicación del 440. Le pregunto eso al director general de Agua. Don Oscar. No tengo registro de que lo hayamos aplicado esa sanción. Ya, no lo han solicitado tampoco. Lo que hemos hecho es un trabajo bastante extenso con los conservadores para implementar esta obligación de que ellos nos informen en forma, como señalaba, online, es decir, no enviándonos copias ni documentos en papel, sino que sea un sistema online, y estamos bastante avanzados con ello. Ellos también, es cierto que no en todos los conservadores de bienes raíces cuentan con estos elementos para poder implementarlo, pero en la medida que vayan contando con estos elementos, la idea es que se pueda implementando esa forma de recibir la información. Ya, usted me dice entonces que en la última parte de ese artículo nunca se ha utilizado. Presidente. Sí, dígame, senador. Yo tengo la impresión de que la Dirección General de Agua no es la indicada a pedir las sanciones a los notarios conservadores. Yo creo que hay que hacer llegar los antecedentes, ya sea a las Cortes de Apelaciones o otro organismo el que tiene que fiscalizar a los conservadores. Mientras se están remitiendo regularmente a la Dirección General de Agua, yo no sé si recibe, pero yo no sé si la Dirección General de Agua es la que tiene la potestad de pedir sanciones a los conservadores. Yo creo que la norma no distinguir, yo creo que deberán aplicarse entonces las reglas generales de la fiscalización hacia los conservadores, que no dependen de un organismo gubernamental, sino que de las Cortes de Apelaciones. Bueno, si le parece entonces, senador, en esa línea, oficiemos a las Cortes de Apelaciones para que requieran, de acuerdo a esta norma, el cumplimiento, porque esta es una norma que incide en el mejor funcionamiento de la propia Dirección General de Agua. Digamos, no comparto su criterio, pero puede ser que no tengan la facultad, pero me imagino,
si yo fuera funcionario público y hay una norma legal que obliga a los conservadores a remitirme esto para mi mejor funcionamiento de la Dirección General de Agua y no se han remitido, no veo impedimento para requerir ese cumplimiento. Las sanciones de la Corte de Apelaciones, ellos son los que ejercen la función sancionatoria, pero el cumplimiento de esta obligación, el incumplimiento debiera representarlo. Entonces, si le parece, señor secretario, que oficiemos a las Cortes de Apelaciones respectivas. Presidente. Dígame, senador. Presidente, usted está dando por hecho que existe un incumplimiento. No, que se informe. Yo lo que pedí, senador, es primero el cumplimiento, lo que me dice claramente el director general de Agua, que algunos han llegado, otros no han llegado. No, entonces, presidente, perdón que interrumpa, quisiera clarificar lo que estamos señalando. Los conservadores informan y cumplen con la obligación de informar a la Dirección General de Agua las mutaciones. Lo que estamos trabajando ahora es el modo en que eso tiene que llegar, pero siguen llegando, ¿no? Porque la modificación establece que ahora es la Dirección General de Agua la que puede establecer la forma en que esa información llegue. Entonces, los conservadores están cumpliendo con la obligación de informar. Lo que estamos trabajando es el modo en que esa información llegue, de modo que sea más fácilmente procesable y utilizable. Quizás si me di a entender mal, le pido disculpas. O sea, ustedes tienen la información, pero no la han procesado. No. Como le dije, está en la página web de la DGA. Le vamos a hacer llegar el link para que cada uno de ustedes pueda revisar toda la información que nos llega a los conservadores. Ahora, hay cierto rezago en el tiempo de procesamiento, porque en la medida que nos van llegando fotocopias o nos van llegando copias, tenemos que acumularlas a cierto tiempo y después contratamos los servicios de alguien que las pueda digitalizar. No es instantáneo, no es día a día, pero la información está llegando y la estamos disponibilizando en la medida de las posibilidades de nuestros recursos de la Dirección General de Agua. Y eso está disponible en la página web. Yo sugiero, presidente, que le podamos enviar hoy día mismo a usted, a través de la Secretaría, el link exacto donde esto se puede revisar en la página web de la DGA para que usted pueda verificar la información. Sí. Perfecto. ¿Presidente? Senador Buenchumilla, senador Alamán. Sí, no, presidente, un asunto práctico. Estamos sobre la hora. Yo lamentablemente tengo una comisión de trabajo que está citada por un tema importante esta misma hora. Bueno, la exposición agradecerla porque ha mostrado toda la complejidad del problema que tenemos por delante y preguntarle cómo vamos a seguir trabajando el tema. Sí, mire, sin perjuicio de lo que discutíamos, esperar ese informe, pero insisto, me huele extraño que el 440 esté decorando el código simplemente. Yo creo que hemos escuchado el planteamiento. Lo que le pediríamos al secretario y a nuestros equipos poder preparar para el próximo lunes un desglose y poder apuntar lo que señalaban algunos senadores al inicio de esta sesión sobre cuáles proyectos, sobre cuáles aspectos nos vamos a pronunciar. Yo encuentro que este es un informe bastante extenso y prácticamente hace varios cuestionamientos y no hay todavía una referencia que se le pidió a don Oscar, que lo pidió la misma Secretaría, en términos de identificar cuáles son las normas sobre las cuales incide. El ministro de Obras Públicas, cuando partió la exposición de este proyecto, señaló 7 temas aproximadamente. Aquí yo he escuchado mayor amplitud, pero no se hace referencia a cada uno de los artículos. Entonces esa va a ser la tarea que nos va a corresponder de aquí al lunes y dilucidarla el lunes en la sesión que corresponda. Ok. ¿Le parece a los colegas Francisco, Víctor? Sí, está bien. Que ojalá, presidente, para la sesión del lunes tengamos esa minuta que pide usted. Presidente. Señor secretario. Presidente. Francisco, perdón. Entiendo, presidente, entonces que hoy día es miércoles, que este proyecto se seguiría viendo el próximo lunes. El próximo lunes, donde debiéramos precisar, Francisco, cuáles son los artículos sobre los cuales vamos a pronunciarnos, o una tesis que ha planteado Víctor en relación a cuál es la amplitud de la
inconstitucionalidad, y también le pedimos al secretario poder precisar bien, y va a ser tarea mía también, con las comisiones anteriores, cuáles fueron las etapas que se cumplieron, si este proyecto se ha votado en general, cuál es el procedimiento de votación. Y yo lo que le pediría, insisto, porque aquí hay un tema para don Oscar, nosotros le pedimos que este informe se remitiera al articulado, a cuáles son los articulados del proyecto sobre los cuales consideran o hacen el punto al gobierno de la inconstitucionalidad. Yo lo noto un poco extenso e impreciso en relación a esa misma figura. Presidente. El secretario. Sí, señor presidente, solo para recordar a la comisión, como se hizo en la presentación general de este proyecto, el mandato de la comisión es que se refiera solo a las materias que dicen relación con la Constitución. Esa manera de presentarlo por la sala significa que tenemos que examinar los textos que han sido despachados por la Comisión de Recursos Hídricos y por la Comisión de Agricultura. Y en consecuencia la comisión tiene varios caminos que puede seguir. Uno general, que después de hacer el análisis de todas sus disposiciones pudiera llegar a la conclusión que no hay cuestiones de constitucionalidad que afecten a sus artículos, o llegar a la conclusión de que sí hay algunos preceptos que tienen algunas observaciones. En algunos casos podría sugerir, como se han hecho en otras comisiones, a otras comisiones que sí podrían ser constitucionales si se enmienda en tal o cual sentido, o finalmente la comisión resolver que hay algunos preceptos que contradicen de manera manifiesta el texto constitucional y que no podrían ser aprobados. Pero eso depende de la resolución de ustedes, y cada uno de ustedes puede ir dejando constancia de su opinión respecto de cada uno de los artículos. Por lo tanto, la Secretaría va a hacer un levantamiento previa conversación con el Ministerio de Obras Públicas y revisando los otros informes, cuáles son los preceptos en que se han planteado algunas observaciones, y ustedes van a tener que resolver cuáles se someten a la consideración de las cuestiones de orden constitucional. Una última cuestión: este proyecto no ha sido votado en general por la sala del Senado. Ha pasado previamente por la Comisión de Recursos Hídricos y la Comisión de Agricultura. En el trámite de primer informe se autorizó a esas comisiones para introducirles enmiendas. Los informes van a bajar a la sala y la sala tiene que votar en general ese proyecto. Como ocurre en estas situaciones, y como es tradición en el Senado, cuando se dan esas autorizaciones, después de aprobado en general, lo que correspondería sería abrir un plazo para presentar indicaciones a esta iniciativa. Eso, señor presidente, sobre las cuestiones de tramitación y las cuestiones que corresponden al ámbito de competencia de esta comisión. Gracias, Rodrigo. Francisco, solo un tema, Pancho, antes de dar la palabra, teniendo en cuenta que estamos prácticamente pasados. ¿Es suficiente de aquí al lunes, Rodrigo, para que la Secretaría pueda hacer eso sin perjuicio de lo que tengo que hacer yo también como presidente por la Secretaría? Lo digo, si es necesario tomarse más tiempo, creo que la comisión tendría acuerdo para poder hacerlo. Lo importante es que fijemos bien el ámbito de discusión y la Secretaría pueda colaborarnos, como siempre, de la mejor manera. Por eso lo planteo, si de aquí al lunes hay posibilidad de eso o hacemos un mayor tiempo. Presidente, la Secretaría puede levantar información de aquí al lunes. Evidentemente, teniendo más tiempo, el trabajo podrá ser más preciso, más detallado, pero si ustedes necesitan que el día lunes tener una nómina identificando cada uno de los preceptos donde se ha levantado una cuestión de constitucionalidad en el análisis de estas disposiciones que ha venido haciendo la comisión, podemos tener una nómina en ese. Perfecto, Rodrigo y estimados colegas, antes de la palabra, Francisco, hagámoslo con esa salvedad. Si se requiriera más tiempo el lunes, se prorroga el tiempo, digamos, para que cuando votemos estemos con todos los elementos a la vista. Francisco Buenchumilla tiene la palabra. Presidente, dos cosas. Me imagino que porque ya terminó la sesión, no tenemos tiempo en la próxima sesión
podemos hacer algunas preguntas y algún comentario respecto a la exposición que ha hecho el señor director y el colega abogado. De todas maneras. Y en segundo lugar, quería hacer una pregunta, a lo mejor la Secretaría nos puede ayudar, en orden a que aquí se establece un procedimiento, entiendo que en el artículo 134 bis, 136, que un procedimiento de reclamación que algunos profesores han señalado que no podría ser en sede administrativa, que es una materia jurisdiccional y que por lo tanto debería conocer la justicia. Entonces la pregunta mía es si sobre esa materia habrá o no que consultar la Corte Suprema, toda vez que lo que ahí se ha dicho es que esto le correspondería a los tribunales. No sé si esa consulta se ha hecho o no se ha hecho, si sería pertinente hacerla o no. Lo digo porque si tuviéramos que hacerla, entonces ganemos tiempo y hagámosla ya, porque si no esto se va a atrasar demasiado. Sí. Buen punto, Francisco, por lo mismo, para que demos por terminada esta sesión y poder hacer contrapreguntas, yo creo que Rodrigo, démonos el tiempo, colegas también, de poder hacer la mejor precisión. Si la discusión constitucional tiene que ser sobre lo que nos atañe y cumplir el mandato. Entonces, fijemos de todas maneras el próximo lunes la discusión, partamos con las repreguntas, digamos, las preguntas a nuestros expositores, principalmente a propósito de este documento, y hacia el final de esa sesión el secretario puede informarnos el mandato que le hemos pedido, o sin perjuicio si necesita una semana más para completarlo, pero yo no haría todo a finish el día lunes, hagamos bien las cosas. Hay que ser riguroso, hay una serie de planteamientos, lo de Francisco trae a colación la participación del Poder Judicial y creo que tenemos que avanzar en esa línea. ¿Les parece? Presidente, entonces, Okay, para entender bien, el próximo lunes, la primera parte de la sesión sería preguntar y hacer consultas al director de abogado. correcto. Y posteriormente a eso nosotros tendríamos que debatir en base al informe que nos hace el secretario cuál va a ser la manera de resolver el informe que la comisión tiene que presentar a la sala. Eso correcto. Correcto, senador, y para despejar cualquier duda, no votaríamos el lunes porque también es importante, cada uno compromete su responsabilidad, no votaríamos el lunes directamente artículos o normas, sino que más bien estaríamos estableciendo el criterio sobre el cual nos vamos a pronunciar. Eso también porque a veces hay colegas que ese día no pueden estar presentes o están en paralelo con otros proyectos. En eso también hay que ser responsable para el compromiso que cada uno de nosotros tiene, además con otras comisiones. ¿Les parece? Ok. Presidente. Y ahí también, don Oscar y Juan, poder estar el mismo equipo que hoy día expuso para poder responder las preguntas que podremos tener más desarrolladas el lunes. Rodrigo. Sí, para entender bien el mandato, nosotros elaboraríamos entonces un registro de todas las disposiciones que a lo largo del debate de estas sesiones se han planteado dudas o algunas observaciones de constitucionalidad, amén de examinar también la cuestión planteada por el senador Buenchumilla. Perfecto. Muy bien. ¿Habría acuerdo? Gracias, estimado colega. Saludar bueno, despedirnos también del equipo de la DGA, Oscar, Juan y todo el equipo, y también a los colegas. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Gracias, presidente.